Muchas bendiciones para cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan. Es un gran privilegio, una gran bendición poder estar día con día meditando la palabra de Dios, llevando a cabo esta bendición de poder llevar hasta sus hogares, hasta sus vidas, el privilegio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema que habla acerca del sufrimiento, pero como título lleva el privilegio del sufrimiento. El privilegio del sufrimiento. Filipenses 1:29 dice de esta manera: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Uno de los libros con una gran paradoja es el libro de Filipenses. Digo una paradoja porque es un libro donde se repite en decenas de ocasiones la palabra regocijaos en medio de un sufrimiento. Pablo se encontraba en la cárcel, pero a través de su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, es una carta donde él a lo mejor debería escribir todo el sufrimiento o el padecimiento que estaba pasando en ese tipo de cárcel de aquellos años encadenado. Pero es una carta donde él habla del regocijo, del gozo, de la gratitud en el sufrimiento. Por eso el título de hoy es El privilegio del sufrimiento. Y el versículo podríamos trazarlo en dos partes. Una donde podemos ver una clara información y figura de la salvación y del regocijo en esa salvación. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Dice que se nos concedió a causa de Cristo el poder creer en Él. El poder creer en Él nos trajo una bendición. La oportunidad de creer en Cristo es un regalo maravilloso que hemos hablado en decenas de ocasiones a través de esta enseñanza, como algo especial que Dios ha dado al hombre, a todos los hombres que tienen esta oportunidad hoy, esa oportunidad de creer en Cristo. Nadie, dice su palabra, puede venir a Cristo si no es por el Padre. O podríamos decir de esta manera también: nadie puede venir al Padre sino por Cristo, y nadie puede venir si el Padre no les lleva. Debido a que la salvación es una disposición o está disponible solo a través de Cristo, nuestra respuesta como creyente debe ser siempre la de un corazón agradecido por la oportunidad de llegar no solamente a ser miembros de la familia de Dios, del reino de Dios, esta gran bendición, sino también hijos de Dios. Por eso es un gran privilegio, es un gran gozo, y por lo tanto nuestro corazón está agradecido hoy por esa maravillosa bendición que el Padre nos ha dado a través de Cristo cuando hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Salvador. Por eso el versículo dice en su primera parte: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, como una parte, no solamente el ser salvo y el tener gozo, el tener esa gran bendición, sino también dice que padezcáis por Él. Por eso habla de esa como oposición en un mismo tema: el regocijo en el sufrimiento, el privilegio del sufrimiento. Porque nosotros, nuestra naturaleza, solamente podemos relacionar el privilegio de la gratitud cuando podemos obtener un regalo.
pero nadie agradece y nadie tiene un privilegio el poder padecer por aquello que el Señor nos ha dado o como Él padeció. Es una gran bendición. Por eso Pablo en este versículo nos hace el recordatorio que la oportunidad que usted tiene, que yo tengo de sufrir, es una oportunidad aquí en la tierra que se nos está dando a través de esta salvación maravillosa, poniendo nuestra confianza en Cristo. Por eso el sufrimiento, ese sufrimiento, por eso es más difícil dar una sincera y plena acción de gracia por padecer por Cristo, por sufrir por Cristo, que agradecerle la bendición de poder estar un día en su presencia. Entonces, hay lo contrario de esto, es difícil dar una sincera y plena acción de gracias por el sufrimiento. Pero esta maravillosa declaración que se nota aquí en este versículo que Pablo escribe a esta iglesia de Filipo, nos habla porque él soportó el sufrimiento que en las cuales incluye la prisión, como les decía al inicio. La respuesta del apóstol Pablo desde la cárcel en Roma fue dar gracias a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, tener regocijo en Dios por lo que él estaba padeciendo. Por eso en el libro de los Hechos, cuando hemos leído este maravilloso libro, vemos el registro del sufrimiento del apóstol Pablo en Filipo. ¿Para qué? Pues es una enseñanza para que los que andaban con él, los apóstoles, dieran gracia de que es un privilegio tener por digno el sufrir por las causas de Cristo. Porque Pablo, el sufrimiento que estaba pasando era por predicar el evangelio a todos los gentiles, y eso es padecer por Cristo. Entonces, debemos recordar primero que todo lo que viene a la vida del creyente, Dios lo permite, Dios lo envía. Todo lo que viene a la vida del creyente, hay una voluntad permisiva de Dios y Dios lo envía también. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él no ha pasado desapercibido todo lo que viene, todo lo que pasamos. Nada puede pasar sin el permiso del Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando Job fue tentado y sabemos toda la historia del sufrimiento de Job? Todo empezó con un diálogo entre Satanás y Dios, cuando Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, santo, temeroso de Dios, apartado del mal? Qué maravillosa declaración de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él declara todo eso también en la historia de la Biblia. Y es una declaración maravillosa de nuestro Dios. Una pregunta que le hace, y esto inició como una manera de poder pedir permiso Satanás para poder tentarle. Entonces nada sucede, nada viene, ya sea sufrimiento, calamidades, bendiciones, etcétera, si no es permitido o si no da el permiso nuestro Padre Celestial. En esa verdad encontramos la base para darle gracias al Padre por esa bendición maravillosa del sufrimiento. Él confía en ti, Él confía en mí para sufrir. Los cristianos, los creyentes verdaderos, van a sufrir por las muchas razones, muchísimas las razones por las cuales viene el sufrimiento de un creyente.
Por ejemplo, una de ellas es el proceso de cuando el hombre empieza a santificarse cada día. Recuerden que cuando hemos creído en Cristo fuimos apartados para Él, separados del mundo, apartados para Él. Y esto se llama ser santo. Entonces Él nos pide que nos santifiquemos, porque Él es santo. Entonces habla de un proceso, una doctrina que conocemos de la santificación, y que es un proceso de nuestra vida de ir dejando todo lo malo día con día. Algunos llaman el proceso de purificación. Esta es una manera en que Dios nos ayuda a eliminar, nos ayuda, o voy a decir esta palabra, ¿verdad?, a purgar, pero aquí en la tierra, las impurezas del orgullo, del egoísmo, del egocentrismo. Miren, una semilla puesta en la tierra va a producir siempre el fruto de una nueva vida. A nosotros también nos ponen en la tierra como una semilla al fin de morir al ego, al orgullo, a la vanidad, a esta vida que podría levantarnos en el poder de la resurrección y la vida, no para nosotros mismos, no para vivir por nosotros mismos, sino para dar testimonio de Él, que Él fue el que nos levantó, que Él fue el que nos dio vida. En los tiempos bíblicos vemos que existían los lagares donde se llevaba, para poder sacar el vino, maravilloso vino, delicioso vino, se tenía que aplastar el fruto. Para el alfarero poder hacer la vasija maravillosa que quería, tenía que tomar el barro, moldearlo y hacerlo como él quería, de diferentes maneras. Asimismo, hoy en día somos los cristianos. Para dar evidencia de que decimos lo que somos cristianos, entonces tenemos que padecer, entonces tenemos que sufrir, entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, y tenemos que adoptar y llevar en la genética la vida del nuevo nacimiento, en la semejanza de nuestro Dios a través de Cristo. Y una de las semejanzas es el sufrimiento de este siervo, en la cual nosotros también lo llevamos. ¿Por qué? Porque este mundo que está en tiniebla, la única manera de poder ver la luz es a través del poder de Dios en la vida de nosotros, pero tenemos que padecer, tenemos que sufrir, y podríamos dar una larga lista de todos aquellos padecimientos. Entonces, algo muy importante hoy en día es que nosotros podamos entender esta necesidad del privilegio de sufrir por Cristo. Hay un privilegio, porque se acuerda usted cuando usted ha llevado un folleto, ha predicado el evangelio, le han regañado, le han tirado, le han hecho cualquier cosa, ¿verdad?, que le ha dañado a usted y al que va con usted, o con palabras, etcétera. Esto es un gozo maravilloso, padecer por Cristo, porque el día de ayer a lo mejor usted padeció por borracho, padeció por drogadicto, padeció por inmoral, padeció y también sufrió, pero es un privilegio padecer por las causas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que hayas creído en Él para vida eterna, sino también que padezcáis por Él. Gracias, Señor, por darme el sufrimiento. Comprendo que creer no me aísla del sufrimiento que tú vas a traer a mi vida día con día, pero lo recibimos. Así como te recibimos a ti, recibimos toda esa genética en ti, no solamente de tu amor, del gozo, de la humildad, de la mansedumbre, sino también del padecimiento por las causas tuyas. Así como a ti te negaron, así como a ti te vituperaron, así como a ti te señalaron, de alguna u otra forma nosotros padecemos estas situaciones hoy en día. Pero gracias, porque esto es maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. A todos nos vemos en la próxima meditación.